Hola amigos diexistas, aficionados a la radio en general, los radioescuchas. Acá estamos jugando un poquitito con un SDR y encontramos algunas cosas muy interesantes, algunas emisiones. Por ejemplo, una portadora en 4839 kHz, son portadoras continuas que aparecen a veces, no sé qué origen tendrán. Otra portadora en 4201.6 kHz, que tampoco sé a qué se atribuye. Una señal en PSK en 4210 kHz, es bastante inconfundible una señal como esa. Esto fue el 22 del 9 a las 0 horas 27 minutos. Y bueno, y traté de decodificar la señal utilizando un programa que es el MultiPSK, que es un programa de uso libre para radioaficionados, y estuve tratando de decodificar algo de las señales y bueno, se tornó un poco difícil, ya que no tenía exactamente el modo, porque hay varios modos de modular PSK, o sea, modulación por desplazamiento de fase. Y bueno, algunas de vez en cuando obtenía algún que otro carácter aleatorio, pero bastante poco concluyente, que es lo que están ustedes viendo en pantalla en estos momentos. La señal bastante fuerte, lo cual podía hacer que el programa lo decodificara, por lo menos en parte. Y bueno, y después seguí escuchando otras señales y encontré la señal zigzag en 5414 kHz. Fíjense que es una señal que aparece de vez en cuando con un patrón distinto, 5414 kHz, ahí aparece, son como ráfagas variables de frecuencia, las cuales pegan saltos de frecuencia. Ahí de golpe aparece una señal que no sé si es de sincronismo en 5200 y algo de kHz, después otra señal nuevamente en 5399.5 kHz con 8 ráfagas, una a continuación de la otra, en 5399.5 otra señal con 5 ráfagas en este caso, que son totalmente aleatorias. Ahí pega un salto de frecuencia y se va a 5424 kHz y tiene una primera trama de 5 ráfagas y otra trama de 11 ráfagas. Esta señal es un poco extraña y yo dije, bueno, ¿qué será esta señal? ¿De dónde proviene? Entonces después descubrí nuevamente ahí una señal de ráfaga en 5375 con 17 serruchos, digamos, después en 5375 con dos zigzag. Esta señal es como una señal que va variando en función del tiempo, 5285 kHz, 18 ráfagas en una trama de 18 ráfagas. Esto es a la 1:21 ya de la mañana del día 22 del 9, hora local por supuesto. Ahí aparece nuevamente la señal, va pegando saltos de frecuencia y aparece cada tanto esa trama, ¿no? Ahí aparece en 5288, son una primera señal de 4, otra de 4 y otra de 11 ráfagas cada trama de estas de transmisión, evidentemente que contienen información cada una de estas tramas. Entonces bueno, habría que ver qué tipo de información es la que contienen y cómo es que se puede llegar a generar una señal de esta, que después me empezó a interesar el tema. Ahí vemos nuevamente que se repite en 5340 kHz, una primera trama de 2 zigzag y otra que va a aparecer ahora de 9 zigzag. Esto ya a la 1:22 del día 22 del 9. Estas señales aparecen aleatoriamente, seguramente en otros lugares también está apareciendo esa trama, pero bueno, es la parte del espectro donde ahora yo estuve tratando de identificar y traté de medir la variación y me dio 8,2 kHz en una trama de 20, por ejemplo. O sea, las variaciones de frecuencia de ese zigzag tienen entre la frecuencia máxima y la frecuencia mínima entre 8,2, 8,4, 8,7 kHz aproximadamente. Y no solamente se producen en frecuencias de 4 o 5 MHz, sino que de golpe saltan a 20 MHz. Ahí está en 20.840 kHz.
y una primera trama de 13 zigzag y otra trama de 21 zigzag, uno a continuación del otro, y después pega saltos de frecuencia, después se va a otras frecuencias distintas y tiene como cambios en la trama, lo cual es interesante de saber cómo se puede llegar a demodular esta señal y vaya a saber a qué corresponde. Por lo menos yo no sé a qué corresponde. Así que bueno, a ver, ahí viene otra trama, otro zigzag en 20.8 kHz, una primera trama de 19 zigzag, otra de 9, y cambian, y pegan saltos de frecuencia, así continuamente, con lo cual es muy difícil poder identificar exactamente cuándo va a ser el próximo tramo. Entonces bueno, a veces se dificulta bastante poder sintonizarlo y poder identificar la procedencia. Entonces bueno, lo que queda es estar atento, ir sintonizando, ir cambiando el zoom para ir tomando cada una de las señales. Por ejemplo, ahí en ese caso, ahí tenemos en 5340, no, ahí está en 20.88, perdón, ahí me equivoqué. Tiene una trama de 2 y otra de 9. Ahí están las variaciones de la trama. La frecuencia en este caso está mal, perdón, la disculpas. Está en otra frecuencia, está en 20 MHz. Y en este caso la diferencia de trama entre la frecuencia mínima y la máxima es de 8,4 kHz aproximadamente. Esto está tomado, por supuesto, de una forma muy sui generis, digamos, así que no es tan confiable, pero bueno, es como para más o menos tener una idea. Después, bueno, de golpe aparece en otros lugares, ahí aparece en 20.83 kHz, una trama de 23. Fíjense que va cambiando la forma de la trama, va cambiando de fase inclusive, con lo cual bueno, lo vuelve una señal muy interesante. Esto ya fue a la 1:42 de la mañana del día 22 del 9 del 2020, ¿no? Ahí viene nuevamente en 20.889 kHz, una primera trama de 8 zigzag, otra de 12 y otra de 23 zigzag. Fíjense que de golpe es como que cambia de fase, cambia de arranque de golpe, ¿no? Ahí viene nuevamente en 20.894 kHz, una primera trama de 26 zigzag, otra de 60. Ahí va cambiando continuamente y va pegando los saltos de frecuencia de lo que habíamos hablado antes, con lo cual bueno, se vuelve una señal muy interesante de poder descubrir de qué se trata, ¿no? Fíjense que hay bastante silencio en la radio. Ahí vemos que pega una variación, pega un zigzag muy interesante. A veces se alcanza a notar dentro del espectro. Esto ya a la 1:44 de la madrugada del día 22 del 9. Estas señales son muy interesantes porque, bueno, yo por lo menos no sé de qué se trata. Capaz que alguien que esté viendo en este momento este video puede decir y poner en los comentarios, es la señal tal, pero yo sinceramente no encontré información al respecto. Ahí vemos nuevamente la señal en zigzag, cómo se está generando. Ahí lo tenemos con una frecuencia central en 20.892 kHz y la diferencia en este caso de frecuencia entre la mínima y la máxima es de 8.7 kHz, 8,7 kHz. No llega a 10 kHz la variación que genera ese zigzag en sí. En ningún momento llegó a 10 kHz, por ejemplo. Vamos a hacer un pequeño experimento mental. Vamos a tratar de analizar la señal desconocida, esta zigzag, para ver qué es, cómo se podría lograr y demás. En principio, lo que tenemos que tener en cuenta es que esa señal aparece dentro del espectro radioeléctrico. En principio es una señal que varía de frecuencia en forma de zigzag. Fíjense que hace una especie de zigzag donde va cambiando desde una frecuencia central, va tomando una frecuencia más alta y después
pasa por la frecuencia central y va hasta una frecuencia más baja, y así todo el tiempo, ¿no? Eso es fundamental, o sea que es una señal que varía de frecuencia en forma de zigzag, y lo hace en base a una frecuencia central. O sea, hay una frecuencia central donde arranca, y a partir de ese momento es donde comienza el zigzag. No es que el zigzag comienza en esta punta y termina acá, el zigzag comienza justo en el medio y después comienza a zigzaguear sobre la frecuencia central. Eso es una observación muy importante. Después, otro punto: la variación entre un extremo y el otro, entre este punto y este punto, es de más o menos entre 8,4 8,7 kHz, no más que eso. No llega a una variación total de 10 kHz. Otro punto: realiza saltos de frecuencia en el espectro de HF de varios megahertz. O sea, de golpe está en 5000, después está en 4000, después está en 20.000 kHz. Pega saltos terribles. Otro punto interesante: la trama cambia en su periodicidad. ¿Eso qué quiere decir? Que por ahí esta trama está toda muy amuchadita, una con respecto a la otra. Por ahí está un poco más separada, por ejemplo, como en este caso. Y después acá, por ejemplo, está mucho más separada una trama, un zigzag con respecto al otro. ¿Sí? Eso es importante. O sea, evidentemente no solamente cambia de frecuencia dentro del espectro, sino que también cambia de frecuencia haciendo el zigzag, y dentro del mismo zigzag también cambia la periodicidad en la que se produce ese zigzag. Otro punto: también realiza cambios de fase en las tramas en una misma ráfaga. Por ejemplo, acá todo esto es una misma ráfaga, pero fíjense que todo esto viene acostado de esta manera y de golpe viene acostado de esta otra. O sea, evidentemente cambia la fase. En este punto cambia la fase y cambia la pendiente de la modulación de cambio de frecuencia. ¿Cómo generan esta señal? Es importante, y bueno, no sabemos cómo se hace, pero podemos hacer un pequeño experimento mental que podríamos decir, bueno, se hace de esta manera, aunque uno nunca sabe cómo es. En principio, ¿qué es lo que necesitaríamos para generar una señal de este tipo? Necesitaríamos una unidad de procesamiento. Esa unidad de procesamiento es la que controlaría todo el proceso. La toma donde uno insertaría la información que yo después quiero transmitir y demás. Por ejemplo, estoy haciendo un experimento mental, no sé cómo es. Después, ¿qué necesitaríamos? Un VCO, un oscilador controlado por tensión, que a su vez sea manejada por este oscilador por la unidad de procesamiento. ¿Y qué es lo que va a entregar la unidad de procesamiento? Una señal diente de sierra que va a tener puntos de máxima tensión, ceros y mínima tensión, donde, por ejemplo, el punto de máxima tensión generaría la frecuencia mínima y la de mínima tensión la máxima, o viceversa. Bueno, esto depende del protocolo que se haya utilizado. Estoy fantaseando, ya dijo. Ya es lo que estoy diciendo. Después, ¿qué más necesitaría? Un PLL, un lazo enganchado en fase. ¿Para qué? Para que me genere, en base a una codificación binaria, por ejemplo, que puede provenir de esta unidad de procesamiento, una frecuencia central, la F0, la frecuencia de resonancia. O sea, esto es lo que va a pegar saltos de frecuencia. Yo cambio estos unos y ceros y esta frecuencia va a cambiar. Y acá yo cambiando esta periodicidad del diente de sierra, puedo cambiar ese zigzag. Este zigzag responde a esto. Es lo que yo quiero creer. Y los cambios o saltos de frecuencia responden a esta frecuencia central que la generaría un PLL. Y todo eso lo meto en un primer mezclador. Meto la señal del VCO, meto la señal del PLL y obtengo una resultante. Esa resultante ya va a ser una señal de radiofrecuencia que va a pegar saltos de frecuencia y que va a generar ese zigzag. Pero fíjense que en la línea del zigzag no es continua, sino que está entrecortada, porque acá hay información. En estos puntos hay modulación, hay información. Entonces eso iría a un segundo mezclador, donde necesitaríamos de un modulador
donde ese modulador es donde yo metería la información, por ejemplo, acá fantaseo yo que puede llegar a ser en PSK, y eso lo metemos al segundo mezclador. Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos la frecuencia y acá tenemos la modulación. La portadora que realiza todos estos cambios caprichosos y locos, y acá tenemos la modulación. Todo eso lo enviamos a un transmisor y ese transmisor a la antena. Entonces ya tenemos el proceso, ya tendríamos el proceso teóricamente de cómo se puede producir una señal de este tipo. Lógicamente que necesitamos una señal de control, que yo la voy a llamar más B, para que apague al transmisor cuando realiza los cambios de frecuencia. Imagino yo que lo apaga y no que hace el salto inmediatamente. Esto es un diagrama en bloques básico de lo que yo supongo que de qué manera se podría llegar a producir una señal como esta. Técnicamente es posible haciéndolo con este diagrama en bloques. No sé cómo lo hacen realmente, no sé. ¿Qué elementos usé en la recepción? Usé lo siguiente. Usé un SDR, este SDR que es bastante famoso, muy utilizado. La verdad que me salió muy bueno. Por ahí hay un video indicando cuáles son los buenos y cuáles son los truchos de la XQ2 Charlie Golf, que hace un análisis de estos, imperdible, está muy interesante. Después una notebook Van Gogh, que es lo que yo tengo, una i3, con eso proceso las señales. Y ¿qué es lo que pongo en la entrada? Un transmatch tipo T. ¿Por qué un transmatch tipo T? En principio porque esto me sirve de preselector. Entonces cada vez que cambio de frecuencia sintonizo estas variables de forma tal de que puedo preseleccionar esa frecuencia para que tenga mayor cantidad de ganancia a la entrada. Y por otro lado, fíjense que en la entrada tengo una bobina puesta a masa. Entonces si hay alguna descarga de estática que provenga de la antena, inmediatamente esta bobina me lo va a descargar a tierra y no me va a inutilizar el SDR. A mí me resultó muy simpático el uso del transmatch tipo T, inclusive lo uso en mis equipos de radio. Y la antena que estoy utilizando es una antena que en algún momento intentó ser una G5RB y quedó en el intento, así que es un dipolo que tiene 15 metros por cada lado y un cable coaxial RG58. Listo, nada más, eso es todo. Y lo sintonizo en todas las bandas, gracias al acoplador tipo T, que es casero. Para recepcionar uso el programa SDR Sharp, es un programa de uso común de radioaficionados y que funciona bastante bien, no es tan pesado y la verdad que se obtiene muy buenos resultados. Y bueno, eso es todo. Espero, si alguien tiene alguna consulta que hacer o si alguien sabe de qué se trata esa señal, estaría bueno que lo pongan en los comentarios. Desde ya, muchísimas gracias por su atención. Espero que esto les sirva para aquellos que tienen SDR y se pongan a jugar un poquitito más y pescar emisiones extrañas como esta. Desde ya, muchas gracias. 73, saludos, buenos comunicados a distancia de X de LU1 Whiskey Golf Oscar. Desde ya, muchísimas gracias.